Voces del Más Allá, con Danos García. Dicen que el amor es lo más puro que existe, pero no todo lo que se siente como amor lo es. Hay una noche en particular en la que millones de personas celebran, regalan, prometen y desean. Una noche donde los sentimientos parecen intensificarse, donde las palabras pesan más y donde algunos deciden no dejar nada al azar. Esta fecha es San Valentín. Flores, cartas, miradas y en silencio algo más. Porque mientras algunos celebran el amor, otros intentan forzarlo. Y ahí es donde todo cambia. Desde hace siglos existen rituales que prometen lo imposible. Hacer que alguien te piense, te busque, te necesite. Son estos hechizos llamados amarres. Prácticas antiguas que, según quienes creen en ellas, no crean amor, lo obligan. Pero, ¿qué pasa cuando algo es obligado a quedarse? Hay testimonios que nunca llegan a contarse en voz alta. Historias de personas que consiguieron exactamente lo que pidieron, pero no de la forma que esperaban. Mensajes constantes, obsesión, miradas vacías. Un amor, entre comillas, que no descansa, que no se apaga, que no respeta. Como si algo estuviera sosteniendo ese sentimiento desde la sombra. Y es que muchos de estos relatos comparten un patrón bastante inquietante. Todo comienza con un deseo, una vela encendida, un nombre repetido en voz baja, una intención y después pequeños cambios. Primero coincidencias, luego insistencia y finalmente algo que ya no se siente humano. Porque quienes han estado ahí dicen lo mismo. Llega un punto donde ya no sabes si esa persona te ama o si simplemente no puede dejar de hacerlo. Pero lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es lo que ocurre alrededor. Sombras que parecen moverse cuando nadie más está mirando. Objetos que cambian de lugar, sueños donde esa persona aparece, incluso cuando está lejos. Como si al intentar manipular algo tan complejo como el amor, hubieras abierto una puerta. Si pudieras hacer que esa persona te amara sin importar cómo, ¿lo harías? Y más importante aún, si ya lo hiciste, ¿cómo sabes que lo que tienes ahora es realmente amor? Soy Danos y te invito a que nos acompañes esta noche en nuestro podcast Voces del Más Allá. Esta noche hablaremos sobre los llamados amarres, hechizos y brujerías hechos para atraer el amor de una persona. Y hoy tenemos a la persona idónea para hablarnos de esto. Ella es una persona con un vasto conocimiento en brujería y todos estos asuntos ligados al amor. Bienvenida, Andrea. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Topes y estoy muy agradecida por el espacio que Danos hoy nos brinda. Gracias por brindarme este espacio a tu público y de verdad muy contenta y emocionada por estar aquí. Nos alegra mucho tenerte aquí. Danos tus redes para que nuestros oyentes te puedan contactar, saber de tu contenido, escucharte. Bueno, yo aparezco como Secretos Ocultos de Andrea y bueno, este proyecto lo empecé montando videos para la abundancia, prosperidad, éxito, todo esto con el fin de que puedas emplearlo para crecer más. Ok, Andrea. Y entrando en el tema, ¿crees tú que la frecuencia con la que la gente busca estas herramientas aumenta en fechas de San Valentín? Claro que sí, sí, por lo general esto lo piden todo el año. En febrero, que es el mes número 2, se implementa la teoría de febrero. Es que quieren que regresen los ex y es que yo creo que muchas veces nos aferramos mucho a las personas, no las queremos soltar y no nos importa lo que pueda pasar siempre y cuando estas personas estén con nosotros. Andrea, entonces creo que es bastante lógico que las personas, pues en esta fecha en la que tú sales a la calle, ves a las personas agarradas de la mano, entregando flores, creo que eso aviva ese vacío que hay en las personas. Entonces, cuéntanos cuál ha sido pues tu experiencia más fuerte relacionada con el tema, quizás tu trabajo más perturbador, el caso más extraño que hayas vivido sobre este tema de los amarres. Bueno, esa historia que te voy a contar es de
una chica que atendí precisamente para estas fechas. Esta chica me comparte algo que sufrió y que a partir de esto jamás va a poder olvidar el 14 de febrero. Cada vez que llega esta fecha es un recordatorio de algo que ella hizo mal y que desafortunadamente le va a costar hasta sus últimos días. Yo titulo esta historia El 14 de febrero que cambió mi vida. Es una historia, como te lo mencioné, y nosotros vamos a ponerle un nombre a ella, Lucía. Y quiero que sepan realmente el contexto de cómo empezó esta historia para Lucía. Una mujer muy hermosa, una mujer que está acostumbrada a recibir muchos elogios por parte de los hombres. Una mujer que ha tenido muchas experiencias amorosas y que todo el tiempo tiene pareja. Es una mujer muy codiciada, realmente muy seguida por los hombres. Bueno, antes de caer en la relación que nos va a contar, ya venía de una relación de hace 4 años, incluso muy cercana al matrimonio. Ya tenía planes de comenzar una vida con este hombre, pero le tocó un esposo muy tóxico. Entonces, a raíz de esta situación, ella termina con su pareja y queda totalmente libre a partir de ese momento, y que cuando ella queda libre muchos hombres andan detrás de ella, muchísimos hombres, pero ella decía que tenía una amiga que le gustaba la brujería. La amiga le decía mucho que se tomara el tiempo para no tener pareja. Tómate el tiempo de calmar tus emociones, tu energía, y que realmente ella se decidiera con quién iba a ser su vida. Entonces Lucía decidió que se iba a dar tiempo con los hombres, que socialmente ella no iba a seguir con esa costumbre que ella tenía. Y es que también ella sentía que ante los ojos de estos hombres ella era muy llamativa. Bueno, evidentemente la chica era muy guapa. Digamos, ella se propuso a llevar un tiempo guardándose para no caer en hombres tan tóxicos como el que tenía anterior. Justamente en la oficina llegó un hombre a trabajar con ella porque ella era contadora. Ella nos decía que él la cautivó por completo. Y aquí es donde entra Diego, un hombre alto de 1,90, barba cerrada, cabello oscuro, piel clara. Ella dice que el hombre era muy, pero muy atractivo. Y ella desde el primer momento empezó a tener mucha atracción hacia él. Ella dijo: va a ser como los demás, en cualquier momento él me va a hablar a mí, en cuanto me vea. Bueno, Andrea, algo muy curioso de estos casos es que hay personas que uno siempre pues, pone en un pedestal, que uno siente que no son personas comunes como nosotros, y son personas que tú observas en la calle y son muy atractivos, populares, y tú no crees que esas personas puedan tener pues esos vacíos emocionales. También pensaba lo mismo realmente con respecto a estas situaciones, pero estando en este mundo me doy cuenta que la mayoría de personas sufren mucho por querer tener la atracción de ciertas personas. En este caso, pues la chica, ella estaba acostumbrada a que los hombres le prestaran atención, pero el único hombre que a ella le llamó la atención no lo tenía tan emocionado como ella quería. Entonces, desde ahí empieza un vacío. Y muchas de las personas buscan todo este tema de la brujería, el amarre, el acercamiento, para intentar llenar y engañarse a sí mismas cómo obtener a esas personas. Bueno, pero tú adentrándote en este mundo, siendo consciente de la realidad de cómo son todas estas cosas, ¿qué postura tienes tú? Obviamente, pues yo supongo que para ti es un negocio, pero ¿cómo entra ahí la moralidad, la ética? ¿Tú piensas que esto está bien, que no está bien? Yo supongo que tu postura pues es neutral, pero fuera de tu trabajo, ¿tienes una postura diferente? Hay algo muy curioso, y es que todo este mundo y
todo esto que ahora es parte de mi vida, yo lo empecé haciendo eso, tratando de atraer a mis exnovios por medio de esta práctica. Y con el tiempo me fue gustando y interesando muchísimo el tema. Entonces, por una parte, yo puedo comprender un poco a esas personas. Incluso muchas personas cuando se acercan a mí, más que todo las mujeres, porque esto también es un tema de género. Hay muchos hombres sí que quieren amarrar a sus mujeres, pero el género que más me busca es femenino. Entonces sí puedo entender parte de ese vacío y creen que yo las voy a juzgar. Como siempre he dicho, yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy para ayudar y no me muevo solo por el dinero. Sé que es mi negocio, pero muchas de las veces que he tenido que atender estos casos, a veces los hago gratis. Entiendo que hay un trasfondo dentro de la situación que me están mostrando. Entonces, puedo llegar a ser un poco neutral, pero también comprendo los vacíos que tenemos como personas. Bueno, ella decía que en cuanto la notara, él inmediatamente iba a hablar con ella. Ella sí me comentó y me dijo que fueron pasando los días y ella trataba de ponerse un poquito como más provocativa, algo más corto, que se le pronunciara un poquito más de aquí, un paquetico más de acá, y usaba pretextos para pasar cerca de él y que él lo notara, obviamente. La saludaban, se sentaban en el comedor, ellos se presentaron, pero siempre todo quedaba hasta ahí. Y eso a ella le empezó a molestar, le empezó a tener una reacción en ella que desconocía. Ella de alguna manera decía, pues si todos los hombres siempre están encima míos, ¿por qué este hombre no? Él nunca cachaba las indirectas de él, nunca. Bueno, ella me comentaba que ella de alguna manera ella ya no quería hacer estos actos como para que él se fijara en ella, pero que el tipo a ella la volvía demasiado loca. Dice que él tiene una mirada muy pesada, como un tipo muy misterioso, muy místico y provocador, y que también le generaba como si él fuera agresivo, como si su mirada fuera agresiva, pero no sabía qué hacer. Ella me decía, pues no sé qué hacer, no sé por qué esta persona me atonta tanto. Y es ahí donde todo empieza a ponerse un poco más turbio. Me dice que su amiga, la que hacía brujería, le dijo que ella tenía un hechizo para que esta persona se empezara a fijar en ella. Ella cuenta que su amiga le dio unos tips. Voy a contar una parte de los tips, pero no todos, porque hay personas que pueden realizar eso. Si lo intentan realizar, esto no va a funcionar porque hay cosas que faltan. Ella, la amiga, le cuenta que el día que le tocara menstruar, en una toallita nueva, en un papelito, iba a anotar el nombre de la persona, lo iba a poner en su toalla sanitaria y lo iba a dejar todo el día. Pues ahí va fluyendo el líquido, la sangre, y al finalizar, cuando llegara a su casa y se quitara esa toalla, tenía que aguantarla y hacer otras cosas más que no voy a decir, pues porque esto implica que otras personas lo pueden utilizar. Como primeramente, es con el objetivo pues también de que este hombre empezara a tener imágenes y pensamientos hacia Lucía y le iba a buscar y todo el día él iba a estar detrás de ella. Este es el principal objetivo de este hechizo. Y bueno, ella me dice, Andrea, no lo vas a creer, no lo vas a creer. Al día siguiente, este hombre empezó a saludarme. Y día con día, el hombre iba teniendo más acercamiento conmigo. Realmente ella se sentía asustada porque era primera vez que ella hacía todo esto. Pero realmente todo ahí fue empeorando. Bueno, es algo muy interesante. Ya pensó, bueno, lo tengo, es mío. Sí, claro, ella estaba completamente feliz. Y bueno, es aquí también donde entra su amiga otra vez a preguntarle si realmente él era el hombre que ella quería. Porque este ritual todavía
no había comenzado. O sea, eso era un abrebocas. Sí, sí, es cierto, y es que hasta este punto, por lo que tú me dices, uno podría pensar que también pues podría haber sido coincidencia. Quizás el hombre sí la vio atractiva. Pasa mayormente en mujeres, pero también puede pasar en hombres que pues sienten interés hacia una persona y deciden no acercarse. Y quizás se le encontró la oportunidad, pero supongo que la historia no termina ahí. Exacto, Danos. Uno a veces cree que estas prácticas tienen un tiempo para que esto funcione, pero esto es inmediato. Bueno, retomando lo que te decía, que este ritual era un abrebocas, Lucía de alguna manera establece una relación con este hombre, ya son pareja, ya él va a su casa, ella va a su casa, pero ella empezó a notar que el hombre también realizaba cosas. A todas estas ella simplemente estaba realizando algo que su amiga le había contado. Ella no sabía nada de este tipo de prácticas. Ella no conocía estas entidades que él podía tener en las paredes, entonces para ella esto era un poco extraño también. Bueno, y estando en la casa de él, porque ella frecuentaba la casa de esta persona, ella se dio cuenta de todo esto. Igual ella decide no prestarle atención como a esta situación. Y Lucía toma una decisión bastante contundente, y es que vuelve donde la amiga y le pregunta, pues le responde su pregunta, y es que si ella creía que Diego era el hombre indicado para ella. Y Lucía le responde que sí, y que quiere proceder a lo segundo, a lo que viene. Y es ahí donde la amiga de Lucía le dice que cuando ellos tengan relaciones sexuales, ella necesita recolectar parte del semen de esta persona. Cuando ya Lucía tiene el semen de esta persona y empieza el siguiente procedimiento para amarrar a Diego a toda esta situación, ellos mantienen una vida tranquila, normal. Y es ahí donde Lucía le dice a Diego que quiere tener un hijo, pero Diego se opone a todo esto, que él no quiere tener hijos, que él solo está bien con ella. Lucía pasa el tiempo y empieza a tener sueños en donde entidades la violan. Y esta persona o esta entidad le dejaba marcas. Ella cada vez que se levantaba sentía un cansancio entre las piernas, como si realmente hubiera tenido intimidad. Y ella empezó a asustarse. Quería acudir a su amiga para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero habían cosas que se interponían en encontrarse con ella. Un día, Lucía decide recostarse, y cuando ella está dormida, Lucía empieza a tener una parálisis del sueño. Y es ahí donde en esa parálisis del sueño ve como si esa entidad que la acechaba todas las noches estuviera metiendo las manos debajo para sacarle el útero. Ella empezó a sentir un dolor inmenso. Y cuando Lucía logra salir de la parálisis del sueño, se da cuenta que su cama está llena de sangre. Una sangre que ella desconocía, no una sangre como de menstruación. Era más oscura, más densa. Y ella inmediatamente se fue al médico. Estando allá le hacen múltiples exámenes y le salían como si a ella la hubieran violado. Y le salió un problema en el útero. O sea, Lucía no iba a poder tener hijos. Bueno, muy impactante lo que nos has contado, y pues para mí y para los oyentes que quizás no sabemos sobre estas cosas, pues aquí nos damos cuenta de que estas cosas no solo tienen repercusiones espirituales, sino repercusiones físicas. Sí, y Danos, aquí no termina la historia. Realmente te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Y es que cuando Lucía logra hablar con Diego,
de lo que está pasando, de lo que le ocurrió, Diego decide contarle la verdad de por qué ella vivió eso. Y es que él le cuenta que él desde hace mucho tiempo se dio cuenta que Lucía le estaba haciendo brujería para atraerle. Y recuerdan cuando conté que Diego también realizaba esto. Él eso lo tomó como un ataque directo y decidió quitarle a Lucía lo que para ella era preciado, y era tener un hijo. Lucía se quedó fría, congelada, ella no sabía qué hacer. Y es ahí donde Diego le dice que nunca más se vuelva a meter con un brujo. Y bueno, Lucía, después de tanto tiempo, ella quedó muy traumada. Hoy en día ella no ha logrado tener una relación estable con nadie. Y es ahí donde conozco a Lucía. Ella vino a hacerse una limpia conmigo para poder quitarse estos espíritus que aún la seguían acechando en la noche y violando. Entonces, esta historia realmente me conmovió demasiado porque entendí todo el amor que Lucía le logró llegar a tener a él, porque iniciando más a fondo con esta historia me di cuenta que ella estaba arraigada con el deseo que le podrían tener a ella, pero mientras avanzó la historia me di cuenta que ella lo logró querer porque ella quería una familia con él, pero él ya tenía un plan para ella y era destruirle su útero. Bueno, ya vimos que este es un tema pues bastante fuerte y que los daños suelen ser irreversibles, pero ¿cómo es esto de la limpia? ¿Cómo se eliminan todas estas cosas negativas que se cargan sobre la persona? ¿Cómo, por lo que nos has contado, las repercusiones físicas ya no se pueden borrar, pero aún puede la persona tener una vida pues medianamente tranquila, lejos del acecho de estos espíritus, de estas entidades oscuras? Bueno, todo esto se le hace con plantas, muchas cosas con rezos, con las entidades con las que yo trabajo, pero del todo, como tú dices, no terminas de estar completamente limpia porque ya hay una repercusión física que te va a recordar lo que viviste pues de esa manera. Lo que sí estoy completamente segura es que esta persona que le hizo a Lucía también va a tener su karma, y es lo que yo anteriormente les venía diciendo. O sea, cuando tú vienes a donde mí a hacer un trabajo, tú tienes que ser consciente de que todo esto tiene un karma, y ese fue el karma de Lucía, pues por llegar hasta esas instancias de querer amarrar a un hombre, y fue algo que no le advirtió su amiga. Por eso a veces tenemos que tener en cuenta que hay charlatanes que nos pueden meter en este tipo de problemas. Bueno, Andrea, muy fuerte tu historia, muy impactante, y pues nos invita a reflexionar a todas las personas sobre pues lo fuerte que son estas cosas. Siempre hay consecuencias, no es algo que debe tomarse a la ligera. Y pues esto también me hace recordar una historia que pues nos envió una seguidora hace unos meses, pero que debido a que no habíamos hablado sobre el tema no había podido compartirla. Pues esta es una historia que nos envía Nemi Berry X, pues me la envió hace unos meses después de escuchar uno de los episodios del podcast. Pues ella dice que, como reflexión, si una persona está pensando en hacer un amarre, que lo piense muy bien antes de hacerlo, y sería mucho mejor si no lo hiciera. Todo empezó el 14 de febrero, en San Valentín. Mientras todos estaban subiendo fotos, saliendo en pareja, celebrando, pues ella estaba sola. Había terminado una relación meses antes, pero no había sido un cierre normal. No fue una pelea ni una traición. A palabras de ella dice que fue pues algo mucho peor. Simplemente él dejó de sentir, así de un momento a otro. Dejó de escribirle, de buscarla, de mirarla igual, y eso le dolió más que cualquier otra cosa, porque no había nada que arreglar, nada que discutir, simplemente vacío. Una semana antes de San Valentín, una compañera de trabajo pues le habló de un ritual, un amarre, nada complicado según ella, nada oscuro,
solo una vela roja, una prenda de la persona, repetir su nombre durante unos minutos cada noche, nada más que eso. Y pues esta amiga le dice, no lo estás obligando, solo haces que recuerde lo que él ya sentía. Y esto convenció pues a nuestra amiga. No quería forzar nada realmente, solo recordarle pues lo que había sentido en algún momento. Esa noche, el 14, decidió hacerlo. Apagó todas las luces, encendió la vela y puso sobre la mesa una camiseta que él había dejado olvidada meses atrás. Bueno, Danos, lo que pasa es que, y voy a tomarte la palabra, tu disculpa, No, tranquila. y es que las personas muchas veces piensan que con solo una velita y una prenda es algo muy mínimo, pero ya ahí empiezas a abrir una puerta muy grande y como anteriormente lo dije en mi historia, cada una de estas cosas tiene una consecuencia y es que todo en la vida es así. En lo espiritual no hay salvedad con eso. Tal cual, y precisamente es lo que pues nos comenta ella en su historia, retomando pues la historia de Nemi. Ella me dice, al principio se sintió ridículo decir su nombre en voz baja, repetirlo una y otra vez, pero dice que después de unos minutos algo cambió. El ambiente, el silencio empezó a sentirse más pesado, como si la habitación fuera más pequeña. Y hubo un momento muy breve en el que sintió claramente que no estaba sola. No escuchó nada, no vio nada, pero lo sintió. Y aún así no se detuvo. Terminó el ritual, apagó la vela y pues se fue a dormir. A la mañana siguiente tenía un mensaje. ¿Adivina de quién? De esta persona. Exactamente. Después de meses sin hablar, él le dice, hola, soñé contigo, ¿podemos vernos? Lo que al principio parecía coincidencia se convirtió en algo constante, mensajes todos los días, llamadas, visitas. Era como si él no pudiera alejarse. Y al inicio ella estaba feliz, había funcionado. Pero, como tú dijiste, todas estas cosas tienen consecuencias y no pasó mucho tiempo para que esto sucediera. Sí, así como el amarre fue efectivo, que te lo dije que esto sucede de inmediato, esto no tiene como un límite de tiempo, también las consecuencias llegan de formas inmediatas. Pues ella dice que él ya no era como antes, no era distante, pero tampoco era el mismo, era intenso, demasiado intenso. La miraba todo el tiempo, no le gustaba que ella saliera sin él, se molestaba cuando no respondía de inmediato, pero lo peor no era eso, lo peor eran las cosas que decía. Decía cosas como, no sé por qué siento que si te dejo sola algo va a quitarte, algo me va a robar. Y pues ella intentó calmarlo, decirle que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que no era así, porque las cosas también empezaron a pasarle a ella. Los objetos cambiaban de lugar, la vela que aparecía en otros sitios, incluso cuando juraba haberla dejado en otro sitio diferente. Y los sueños, siempre el mismo sueño. Ella sentada frente a la vela, repitiendo su nombre, pero había otra voz, más grave, más lenta, repitiéndolo al mismo tiempo y cada vez esa voz sonaba más cerca. Una noche decidió detener todo. Sacó la vela, la camiseta y los guardó en una caja. No quería seguir con eso, no quería ese tipo de amor, entre comillas. Esa misma noche él apareció en su casa, sin avisar, golpeando la puerta desesperado. Le decía, no hagas eso, no apagues eso, por favor. Y ella se quedó helada. Hay algo que me dice que si lo haces te voy a perder, pues le respondió esta persona. En ese momento ella lo sintió otra vez, esa presencia, pero esta vez no estaba en la habitación, estaba detrás de la puerta, del otro lado, esperando. No abrió, no dijo nada, y él, después de unos segundos, simplemente se fue. Al día siguiente decidió deshacerse de todo, quemó la camisa, tiró la vela y bloqueó su número. Y desde ahí más nunca volvieron a hablar. Pero aquí es donde la historia cambia, porque semanas después empezó a notar algo. Ya no recibía mensajes de él, pero su teléfono a veces se encendía solo, sin notificaciones, sin razón. Y en la pantalla aparecía una conversación abierta. Una conversación donde el último mensaje no era de él, era de un número desconocido.
un mensaje que nunca llegó, como notificación que nunca sonó, pero que siempre estaba ahí. Cuando la pantalla se encendía sola, decía lo mismo, siempre lo mismo. Le decía, ahora me toca quedarme a mí. Y pues después de eso ella dejó de dormir con las luces apagadas y nunca volvió a intentar algo así. Pues esta es la historia que nos envía Nemi, otra clara muestra de que estas cosas no son un juego, de que no podemos tomar estas cosas a la ligera y que, bueno, personalmente siento que no es correcto, pero pues si se va a hacer, creo que las personas deben ser conscientes de las consecuencias y pues ser responsables con este tipo de cosas. Danos, lo que pasa es que cuando estos trabajos no lo hace una bruja experimentada, sino que son hechizos caseros, como decimos por ahí, por lo general siempre atraes cosas que no debes. Entonces, básicamente, ella hizo un ritual de obsesión hacia que esta persona tuviera hacia ella y atrajo consigo entidades que se van a alojar por siempre en su casa hasta que ya no se haga una limpia, una liberación. Pues cada quien tiene su forma de desatarse de todo esto y el karma siempre va a perseguirlos. Lamentablemente hay gente que, como tú dices, se toma esto como juego y como un tipo de práctica que no se tiene que hacer con mucha responsabilidad, pero en realidad sí. De verdad que este podcast ayuda también a las personas a que entiendan que esto no es tan sencillo como lo pintan. Bueno, sí, tienes toda la razón y pues, ¿quién mejor para decirnos esto que tú? Pues hemos tenido un gran espacio, concluimos pues esta sección del podcast aquí y te agradecemos mucho por habernos acompañado, ha sido un honor tenerte en nuestro programa, te dejo un espacio para que nuevamente comuniques tus redes a nuestros oyentes y pues nos digas cualquier cosa, cualquier reflexión, cualquier consejo que quieras dejarle a nuestros oyentes. Bueno, primeramente muchísimas gracias, como dije al principio, por aceptarme en tu programa, porque todos tus oyentes puedan escuchar mis historias. Primeramente, y aparezco en mis redes sociales como Los Secretos Oscuros de Andrea. Y nada, gracias por permitirme estar en este espacio y contarles todas estas experiencias paranormales. Bueno, con esto pues concluimos el programa de hoy. Da mucho gusto pues tenerlos a todos aquí oyendo nuestro programa como cada fin de semana y con un gran invitado que tuvimos hoy. Los espero en el siguiente programa. Les dejo las redes de nuestro Instagram, YouTube, TikTok, Voces del Más Allá, _voces. Este podcast tiene alto contenido paranormal que puede ser sensible para algunas personas. Se recomienda discreción al escuchar y compartir nuestro contenido.